Bien, saludos amigos de mi canal de YouTube. Muchísimas gracias por seguirme cada día y por estar allí pendiente de mis videotutoriales. Yo soy Danny Márquez, locutor venezolano voice over, y bueno, hoy les traigo un video para explicarles cómo podemos hacer para comprimir una voz de locutor o de voice over adecuadamente, que nos quede con buena sonoridad. Primero que nada, yo siempre quiero aclarar antes de iniciar mis videos que no soy ingeniero o experto en sonido, simplemente soy un locutor que con base en su experiencia ha hecho un plan de trabajo o de edición que a mí me ha dado resultados y por eso quiero compartirlo con todos ustedes. Para inicialmente poder editar una voz, comprimirla o añadirle cualquier efecto, siempre es fundamental que nuestra voz nos quede grabada de la mejor forma posible. ¿Y a qué me refiero a eso? A veces uno comete errores como grabar por encima de menos 3 decibeles, que no es recomendable. A veces en la grabación no se siente esa paridad o se sienten vacíos más de un lado que de otro, y eso deja también vacíos luego en frecuencias. Así que debemos colocarnos los audífonos y estar satisfechos con el sonido natural que nos esté dando nuestro micrófono, que se escuche claro, que se escuche con propiedad. Y creo que de allí va a partir para que podamos tener buenos efectos y una buena compresión posteriormente. Bueno, ya cuando tenemos una grabación, yo realmente no hago mucha cosa con los diferentes efectos, tanto de Adobe como los otros que tengo por acá. Ejemplos, todos estos son efectos que les he instalado al sistema, pero prácticamente no los uso. Cuando tenemos ya la grabación, vamos a escucharla una sola parte solamente, sin ningún tipo de efecto. Estamos haciendo esta grabación de muestra para que ustedes conozcan cómo se debe comprimir. Bueno, ahí tienen parte de la grabación que ya hicimos. Con este mismo micrófono, en este mismo escenario, no es el estudio que yo tengo para grabar las locuciones, así que pueden escuchar también algo de ruido. Pero lo importante es que la voz se escucha clara, fíjense. Estamos haciendo esta grabación de muestra para que se escucha una voz que se entiende, no se siente cargada de frecuencias. De hecho, está en flat el micrófono, lo grabé solamente al sistema directamente, ¿ok? Luego de eso, lo que yo hago es irme a bastidor de efectos, que lo tenemos acá, y buscar la opción de amplitud y compresión y utilizar el compresor multibanda. Ok, acá lo tengo, como lo pueden observar, y vamos a escoger o a seleccionar emisión. Ok, seleccionamos emisión y vemos como tenemos unos valores predeterminados en cada uno de estos renglones que los podemos utilizar según sea el caso. Ok, yo no uso mucho los renglones del compresor, simplemente uso un poco la ganancia y ya les voy a explicar. Con el compresor de emisión vamos a comenzar entonces a medir las frecuencias, cada una de las frecuencias que tenemos acá, y conocer a qué nivel nos queda cada frecuencia. Es decir, esta por separado, esta por separado, esta por separado y esta también obviamente por separado. Son frecuencias bajo, medio y agudos. ¿Qué vamos a hacer con el compresor? Igualar todas las frecuencias, o al menos estas dos, y jugar un poco con el bajo y también con el agudo, para no excedernos. Ok, entonces vamos a comenzar. Acá tenemos prácticamente la configuración predeterminada. Yo suelo colocarla acá 3 y acá también 3, o a veces 4 según sea el caso. Y en ganancia a esto, aunque lo voy a dejar así para luego explicárselos, vamos a comenzar. Voy a iniciar dejando solamente este canal habilitado, el canal de los medios graves, ¿no? Y ustedes van a dar cuenta de que va a llegar a un pico, ¿no? Donde va a ser su mayor nivel de señal. Estamos haciendo esta grabación de muestra para que ustedes conozcan cómo se debe comprimir una voz de locutor adecuadamente. Ok, si nos damos cuenta llega aproximadamente a menos 5 decibeles.
Vamos a probar con la segunda frecuencia media a ver hasta qué punto nos llega. Estamos haciendo esta grabación de muestra para que ustedes conozcan cómo se debe comprimir una voz de locutor adecuadamente. Yo soy Danny Márquez. Ok, vemos que hay puntos que nos llegan a menos 9 decibeles aproximadamente, mientras que esta frecuencia nos llega a menos 5 decibeles. Hacemos lo mismo con esta frecuencia. Nos fijamos que también nos llega a menos 9 decibeles. Hacemos otra vez con el bajo en este caso. Ok, el bajo está muy lejos de los menos 5 o menos 9 decibeles. ¿Qué vamos a hacer? A tratar de igualar estas frecuencias. Yo lo que suelo hacer, en vez de darle ganancia, restarle a las frecuencias que están pasadas. En este caso, esta es la principal. Si estas dos están sobre los menos 9 decibeles, obviamente que esta necesita ser modificada o necesita ser reducida en unos 4 decibeles aproximadamente. Colocamos acá menos 4 decibeles y volvemos a probar. La dejamos sola. Estamos haciendo esta grabación de muestra para que ustedes conozcan cómo se debe comprimir una Bueno, ahí se fijan perfectamente que llega a menos 9 decibeles. Ya le restamos esa ganancia que tenía de más en comparación con las demás, las otras frecuencias. Vamos a probar esta para evaluar un poco si necesitamos quitarle algo o más bien darle un poquito de ganancia. Estamos haciendo esta grabación de muestra para que ustedes conozcan cómo se debe comprimir una voz de locutor adecuadamente. Bueno, acá vemos que llega a menos 9 decibeles. Sin embargo, yo le voy a colocar 0,5 de ganancia para que parte de lo que no me llega a menos 9 decibeles crezca un poco y no se sienta tanto ese vacío de esta frecuencia. En el caso del brillo de las agudas, la voy a dejar así, pero luego puede que modifique la ganancia cuando escuche todo el combo completo de todas las frecuencias o el compresor actuando como tal. Ahora, el siguiente paso es escuchar todas las frecuencias ya cuando las tenemos niveladas. El bajo yo lo dejé muy en menos 16, menos 15 decibeles y ya les voy a explicar por qué. Vamos a escuchar cómo realmente nos quedaría comprimida la voz. Estamos haciendo esta grabación de muestra para que ustedes conozcan cómo se debe comprimir una voz de locutor adecuadamente. Yo soy Danny Márquez, voice over y locutor venezolano, y me pueden ubicar en mis redes sociales, en Twitter e Instagram como @DannyDeportes y en Facebook como Danny Comunicaciones. Ok, escuchamos todo el audio. Y yo considero que en ese punto se escucha bastante bien. Porque yo dejé el bajo a menos 12 decibeles o incluso muchísimo más. Menos 16, menos 15 decibeles. Si nosotros le colocamos mucho bajo a nuestra voz, tenemos quizás un problema que podríamos exagerar en los bajos y se va a escuchar con un estilo o tipo subwoofer, ¿no? Que se escucha más el boom del bajo y no se define nuestro audio. Con esto debemos tener mucho cuidado con la cantidad de bajo que le vamos a añadir a nuestra voz. A veces, cuando se trata de identificar emisoras de radio, se torna interesante añadirle un punto más al bajo para que suene la voz un poquito más gorda, pero cuando son locuciones comerciales, locuciones institucionales, voice over y todo lo demás, lo importante es que nuestra voz se escuche clara, definida y obviamente que tenga una sonoridad que genere atención. Así que muy pendientes con lo que le pueden dar debajo a su voz. Ejemplo, yo acá tengo menos 1 decibel, que fue como vino predeterminado. Y yo voy a hacer una prueba y le voy a ir añadiendo más bajo o quitando más bajo a la voz, para que ustedes entonces puedan escuchar cómo varía el audio y cómo se ensucia el audio cuando tenemos muchísimo bajo.
Estamos haciendo esta grabación de muestra para que ustedes conozcan cómo se debe comprimir una voz de locutor adecuadamente. Yo soy Danny Márquez, voice over y locutor venezolano, y me pueden ubicar. Si se dan cuenta, claro, tiene exceso de bajo, 10 de ganancia de bajo, tiene un exceso de esta frecuencia y nos está generando incomodidad, no nos genera claridad en el sonido. Así que, bueno, en mi caso, yo le voy a dar 2,5 de ganancia y considero que estamos haciendo esta grabación de muestra para que ustedes conozcan cómo se debe comprimir una voz de locutor adecuadamente. Yo soy Danny Márquez, voice over y locutor venezolano, y me pueden ubicar en mis redes sociales. Ok, yo lo voy a dejar en 2,5, hice algunas pruebas, pero en mis audífonos se escucha bien así y todavía no tienen exceso de bajo, aunque con uno de ganancia también se escucha bastante bien. Esto ya es también gusto de ustedes, pero yo les recomiendo que no se excedan. Si dejamos esta frecuencia sola, se van a dar cuenta que todavía está muy lejos de los picos que tienen estas frecuencias. Fíjense que llega apenas a menos 15 decibeles. En teoría podríamos igualarla a menos 9, pero se nos va a escuchar muy llena de bajo. Recuerden que el bajo no se define en realidad, sino que es una frecuencia que nos da un poquito de ese punch o ese sonido que nosotros queremos como locutor. Lo importante es que igualemos las frecuencias medias. Así que ya ahí tenemos el audio o ya comprimido. Vamos a hacer una prueba con la compresión y sin la compresión del audio. Demuestra para que ustedes conozcan cómo se debe comprimir una voz de locutor adecuadamente. Yo soy Danny Márquez, voice over y locutor venezolano, y me pueden ubicar en... Ok, luego de que ya hemos hecho la compresión del audio, seguimos aquí y el siguiente paso es este. Vamos a escuchar y vamos a tratar de nivelar estas dos opciones que tenemos acá. La entrada, que es este audio, y la salida, que es el audio que nos va a dar, en este caso, menos 3 decibeles, que es con lo que normalmente se trabaja acá en Venezuela. Ellos tienen picos distintos porque se grabó a un nivel de señal y se le está dando una salida a otro nivel de señal con la compresión y con todo lo demás. ¿Qué vamos a hacer? A igualar estas dos frecuencias o estas dos líneas que van a salir acá. Demuestra para que ustedes conozcan. Primero yo les descuento siempre a esta, más o menos este es el aproximado. Demuestra para que ustedes... Vamos a descontarle otro poquito más. Demuestra para que ustedes... Ahí podría quedar bien. Y ahora le damos ganancia solamente a la entrada. Vamos a colocarle esto de ganancia, a ver. Demuestra para que ustedes conozcan cómo se debe comprimir una voz de locutor adecuadamente. Ok, ahí creo que está bien, está más o menos igualada. Nunca la vamos a poder colocar a la paridad, pero es importante hacerlo porque también considero que le da un poquito más de presencia a la voz. Y por último, lo que yo suelo hacer es irme al filtro y EQ, filtro FFT, y quitarle, en este caso, los excesos de bajo. Yo lo coloco en 60 Hz. ¿Por qué? Porque las frecuencias de la voz humana sencillamente no van a llegar a 60 Hz. Y si tiene este nivel de bajo y no se lo quitamos a la voz, se va a sentir un poco más sucia nuestra voz, menos definida. Y esto no le va a quitar a ustedes el bajo que tenga su voz natural o lo que hemos hecho acá, no. Sencillamente es cortar unas frecuencias que son inútiles en nuestro caso, que estamos hablando de voz. Vamos a escuchar con este corte de frecuencia y sin el corte de frecuencia. Es muy mínimo, pero cuando hablamos de calidad, pues estamos restando unas frecuencias que no van a servir de nada. Así que siempre es importante también hacer esto. Demuestra para que ustedes conozcan cómo se debe comprimir una voz de locutor adecuadamente. Yo soy Danny Márquez. Prácticamente suena casi igual, ¿ok? Estamos cortando algo que no es audible. Después que tenemos ya este proceso, lo que hacemos es aplicar.
y van a dar cuenta cómo cambia muchísimo la dinámica del audio. Ahí se dan cuenta cómo pues la compresión surgió efectos. Por último, lo que hacemos es nivelar, en este caso, a menos 3 decibeles, que es el nivel de audio que solemos utilizar acá en Venezuela. Algunos usan menos 6 decibeles. Eso ya es, obviamente, ya depende, ¿no? de la estación, de la empresa con la que estén trabajando. Y luego lo que hacemos es escuchar cómo queda el audio con la compresión. Fíjense que no utilicé ni siquiera ecualización, no utilicé otro tipo de herramienta, simplemente el compresor para nivelar las frecuencias, y es como si prácticamente la ecualizáramos. Quitamos a una, le damos a otra, pero creo que así se escucha bastante natural y se escucha bastante aceptable. Con eso van a tener buenos resultados, al menos para que puedan hacer sus demostraciones, puedan hacer trabajos a pequeñas y, ¿por qué no, medianas industrias? Ya si quieren hacer un trabajo a una gran industria, pues les recomiendo que graben en un estudio de alta calidad profesional para que sus trabajos también les queden bien hechos. Escuchamos y ya damos el comentario final para despedirnos. Estamos haciendo esta grabación de muestra para que ustedes conozcan cómo se debe comprimir una voz de locutor adecuadamente. Yo soy Danny Márquez, voice over y locutor venezolano, y me pueden ubicar en mis redes sociales, en Twitter e Instagram como @DannyDeportes y en Facebook como Danny Comunicaciones. Bien, esto ha sido todo por este tutorial de comprimir una voz de locutor o de voice over. Espero que les haya gustado. Si quieren me pueden seguir en mi canal, pronto estaré colocando otros videos y pueden sugerir temas que ustedes deseen que abordemos. Si no los conozco, pues se los daré a conocer, y si los conozco haremos videotutoriales para que todos aprendamos muchísimo más. Muchas gracias por su atención, síganme en mi canal de YouTube y será hasta una nueva oportunidad.